Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Cable, como todos los sábados a esta hora, un encuentro para hablar sobre seguridad social, para hablar sobre sus derechos. En una mañana que se presenta ahí, ¿no? Está, la verdad, ni frío, está ahí, ¿eh? No hace un frío como la vez pasada, pero tampoco hay que estar desabrigado, ¿no? Aparentemente vamos a tener un fin de semana con presencia de sol importante en todo el país y eso nos cambia el ánimo, ¿no? Jorge en los controles, y en el comienzo, como siempre, es un gusto, un placer estar recibiendo aquí en el estudio de Carve a Ariel Ferrari, integrante del equipo de representación de jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social. Ariel, buenas mañanas. Un saludo a ti, a Néstor, y a toda la audiencia. Un gusto de estar aquí en la radio y poder estar compartiendo con la audiencia las novedades de los temas. La gente tiene avidez por los temas de seguridad social, está mucho en el orden del día, y algunas cosas estaremos compartiendo esta mañana. Exactamente, Ariel. Bueno, semanas de mucha actividad. Sí, sin duda. Hoy estaremos cerrando el programa, empezamos de atrás para adelante, con una participación de nuestra compañera Analía Guzmán, que ahora en la nueva dirección de ONASPU, asumida después del Congreso del 4 y 5 de agosto, tiene como responsabilidad la Secretaría de Salud. Ella fue en su vida activa como trabajadora funcionaria de la Mutualista en Colonia, del Círculo Católico era ella, allá en Juan Lacase, y tiene mucha experiencia, pero creo que además salud vinculado con la calidad de vida, con lo que es los cuidados que necesitan en definitiva los adultos mayores, sobre todo cuando a veces empezamos a tener dependencia. Es muy importante. Eso no está en un tema que vamos a estar compartiendo con Gabriel, claro, que es la presentación que Saldain hizo al directorio del BPS sobre lo que le llaman reforma de la seguridad social, pero que es una reforma jubilatoria, porque si fuera reforma de la seguridad social, los temas de cuidado tendrían que estar incluidos ahí. Claro. Y nosotros el próximo martes tenemos el privilegio de tener un panel de muy alto nivel de conocimiento por lo que representan ellos, y donde se han inscrito un conjunto de compañeros de distintas asociaciones de nuestra ONASPU, que estaremos escuchando allí la opinión de la Organización Internacional del Trabajo a través del director regional, el economista Fabio Beltranut. El lunes estará en una actividad en la Universidad de la República, allí la cátedra y de Derecho Laboral, además hace una actividad durante todo el día y él tendrá sus intervenciones sobre un tema que también está en discusión en el mundo, la reducción de la jornada de trabajo 6 horas, y además estará compartiendo junto a nosotros y a Estela Ovelar, presidenta de la ONASPU, el contador Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur, y creo que vale la pena ahí la fundamentación de por qué esta actividad, qué significa el tema de cuidado, que va a estar hablando Analía, pero además nosotros hemos tenido distintas actividades, sumado a nos está tocando entrar ya al directorio, a todo lo que es esa gestión y participación en la gestión del Banco de Previsión Social, el trabajo con la sociedad. Y ayer tuvimos la mañana y parte de la tarde en algo muy, muy importante que hizo la gente de UTE, los trabajadores de la agrupación UTE, que es el sindicato, junto con el sector de los jubilados, compañeros de la Asociación de Jubilados que participan activamente también en UNASPU, resolvieron
hacer un taller con el Congreso de Delegados y los jubilados. Y había cerca de 80 personas que desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 3 de la tarde, compartimos una mesa donde con Karina Sosa, compañera dirigente de la TCS, el director representante de los trabajadores, nuestro compañero Ramón Ruiz, y nosotros expusimos primero unos 20 minutos cada uno nuestra visión, nuestra postura de lo que estaremos hablando ahora en unos minutitos nomás con Gabriel, de la visión que tenemos de esta reforma presentada por el presidente de la República, y que está en análisis de los distintos partidos, pero también de los actores sociales. Y después una ronda de preguntas, y creo que eso nos lleva a una estrategia que en definitiva la sociedad tiene que asumir como tal, de que tenemos que saber qué contiene, tenemos que conocerlo, porque nos ponen algunos titulares o nos ponen algunos mensajes que parecería que está bárbaro, que es lo que nos merecemos, y nosotros creemos que no, que merecemos otras cosas, que es imprescindible. Se habla hasta de patriotismo, y cuando uno quisiera defender a la patria no debería entregar los fondos de la seguridad social a empresas privadas con bancos transnacionales que son las que administran los fondos a través de la capitalización individual, como son las AFAP, y que además en el proyecto de ley, no me quiero adelantar a lo de Gabriel, pero bueno, y la UNASPU sigue creciendo, que eso es sustantivo. Pues salimos de la pandemia recomponiendo, reafirmando las asociaciones, pero a la vez nuevos colectivos de vecinos. Hace un par de meses nosotros hablábamos de un grupo de San Luis, vecinos allá, muchos balnearios en la costa de Canelones, se hace permanente el contacto con ellos, hay gente viviendo permanentemente, y que muchos jubilados queriendo organizarse, queriendo desarrollar actividades en conjuntos, y nos convocan para que colaboremos, para que expliquemos cómo se conforma una asociación, y es así que hace un poco más de una semana en el balneario San Luis se constituyó allí una asociación de jubilados, ya con su estatuto aprobado, y por lo tanto estarán ahora pidiendo sin duda el ingreso a la UNASPU, aunque ya se sienten en UNASPU porque salida 60 y más es la segunda distribución. Ya le habíamos mandado la primera 50 diarios, soporte papel, y nos pidieron si no le podíamos arrimar algunos más, y creo que eso es muy bueno. Y hoy a las 4 de la tarde en la comisión de fomento del balneario, en el local de la comisión de fomento del balneario Belo Horizonte, allí otro colectivo de vecinos de esa zona que reside están constituyendo, aprobando su estatuto, y además ahí también nos invitaron junto a Ramón Ruiz para que vayamos a exponer nuestra visión de lo que es la seguridad social que está planteado en este proyecto de reforma, y creo que es una cosa muy buena y muestra cómo la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se sigue potenciando, se sigue desarrollando, y nuevas asociaciones se suman, y creo que eso es bien importante y vale la pena compartirlo. Ya está con nosotros Gabriel Regalado, pero antes 10 segundos, Ariel, quiero preguntarte, quiero que reflexiones sobre esto, que me parece que también hay que destacarlo. No hay mal que por bien no venga. Hoy en día el tema yo veo mucha gente joven, inclusive compañeros míos de trabajo y gente del barrio, que está hablando sobre seguridad social, que está hablando sobre su preocupación a futuro, ¿no? Eso es positivo. Sí, sin duda.
la realidad, si uno quisiera comparar qué pasaba ya en 1995, cuando los primeros días de septiembre se aprobó la ley 16.713, la ley que exigió más años de trabajo, que postergó la edad de retiro de la mujer, que rebajó el cálculo jubilatorio, que fue redactada o corredactó la ley el actual presidente de la comisión de expertos, el doctor Saldain, y es que es casi repitiendo parte de aquella fórmula, junto con el doctor Renán Rodríguez. Creo que no había el conocimiento suficiente de un tema que uno a veces empieza a asumirlo cuando está cerca del retiro, y sin embargo, precisamos, quienes estamos en esto, claro, y por eso la importancia de estas reuniones, de que la gente conozca que es mucho más que jubilaciones y que, todos debemos tener presentes estos temas. Y yo creo que las reformas parciales que se hicieron 2008, 2009, 2012, donde se ampliaron derechos, también hizo que un universo de la ciudadanía, de los jóvenes, de los activos, y todo el rol de los actores sociales en el Banco de Previsión Social, que cumple 30 años el próximo 7 de octubre, es lo que ayuda a eso. Hoy yo sé que hay un seguro de paro parcial. Bueno, saludamos, aprovechamos a mandar un cariño muy grande a las trabajadoras domésticas, que ayer fue su día. Y bueno, el ministro hizo como un gran anuncio, el seguro de paro parcial para estas trabajadoras. Es cierto, flexibilizó un poquito más lo que ya existía, porque desde la reforma ya en el 2010, cuando yo tengo multiempleo y el ingreso más importante lo pierdo porque me suspenden, me despiden, tengo derecho al seguro de paro. Acá lo que se plantea, no importa el nivel de ingreso, si yo tengo más de un empleo y en uno de ellos me suspenden o lo pierdo, la posibilidad de cobrar seguro de paro por esa actividad es lo que anunció para el sector doméstico. Bienvenido, pero ya había un avance sustantivo que permitió, sobre todo en medio de la pandemia, que empresas se mantuvieran abiertas y trabajadores con empleo. Ya está Ariel en línea, el economista Gabriel Regalado, que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, Néstor. Buen día, Ariel. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué temita la reforma, Gabriel? Sí, es un tema que como vos bien decías ahora, ¿no? Se está empezando a hablar mucho y se va a hablar bastante el próximo tiempo y bueno, bienvenido sea porque verdaderamente el proyecto o el anteproyecto tal como está planteado creo que impone cambios bastante significativos que realmente sería bastante negativo que la gente no llegara a enterarse, que no llegara a manejar de qué forma estos cambios pueden afectarle, y bueno, en ese sentido tanto la discusión pública como bueno, todas estas actividades que venía mencionando Ariel son bien relevantes, ¿no? Ahora, ¿qué reacción de la gente, Ariel? Ya te doy paso a vos, Ariel. Cuando yo, porque estoy más o menos como ustedes también, ¿no?, en contacto con mucha gente todos los días, pero una inmensa mayoría, ¿qué preocupa? Los años. ¿Por qué hay que trabajar más? ¿Por qué hay que aportar más? Y es bravo eso, ¿no? Cuando se llega a una edad donde uno está pensando en pasar a un estado más tranquilo, ¿no? Bueno, a ver, para compartir con la audiencia y en respuesta también a lo que vos haces como introducción en esto y pregunta. El martes de la otra semana anterior a esta, el directorio recibió al doctor Saldain, al director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
García Ceballos, el economista García Ceballos, y Saldain hizo toda una presentación sobre, no digo los 307 artículos, pero recorrió en grandes líneas el contenido de este proyecto de reforma. Y en él se le ponen algunos énfasis, algunos temas que yo digo que parecería que nos quisieran vender. Y está bien que la gente se preocupe y que diga, uy, hay que trabajar más, y a la vez nos dicen, sí, pero quédate tranquilo, vos que sos de la construcción o vos que sos rural, porque a vos no te toca. ¿Ah? Lo primero, un compromiso que se nos habían hecho en campaña de que a los que están trabajando no se le iba a aumentar la edad de retiro, y lo que iba a haber era estímulos para que se quedara más trabajando, no se está cumpliendo. ¿Ah? Porque era algo de compartir. Hoy tenemos estímulos porque si yo tengo causal jubilatoria porque tengo 60 años de edad y tengo 30 de trabajo y me quedo trabajando, cada año que siga pasando me van a dar un 3% más. Por lo tanto, supongamos, tengo 60 y 30, tengo 45. Me jubilo a los 65, ¿ah? Aunque no trabaje, por cada año que postergo, si llego a los 65 con 30, yo hoy cobro 55%, no 45% como pretenden pagarme con esta reforma. Entonces creo que ahí de alguna forma nos distraen, y muy bien hace la gente cuando dice, yo no quiero que me obliguen a trabajar más, y hay que acompañar con eso, porque me van a hacer aportar más y me van a pagar menos. No es solo la postergación de la edad de retiro. Lo más grave, porque en general trabajamos hasta los 63 y pico de años. Y bueno, y eso creo que es lo que vale la pena este espacio, comunicarlo, las reuniones que ya surgen naturalmente, vecinos de distintas zonas, ya para septiembre. Vamos a estar en la Asociación de Colón, vamos a ir después adelantando la fecha, vamos a estar en La Paz, en la Asociación de Jubilados de La Paz, y además trabajando con intersociales. Y yo creo que es un tema que hay que divulgarlo muchísimo, porque la gente tiene que saber, porque, Gabriel, cuando dicen, bueno, pero lo de la construcción, que es un trabajo de riesgo, que es difícil andar al andamio después de los 60 años, el frío, al sol, lo mismo los peones rurales, lo dan tan simple que vos decís, yo trabajo en la construcción, me jubilo a los 60. Pero eso no es tan sencillo, tan simple así, ¿verdad, Gabriel? Exacto, sí. A ver, hay una cosa que creo que ilustra bastante la situación, que es que vos decías ahora, el anteproyecto tiene 307 artículos. Digamos, para que se hagan una idea, tiene muchos más artículos que la ley 16713, que tenía algo así como 190 artículos. La ley 16713 es la ley del año 1996 que crea el sistema mixto. Que implicó un montón de modificaciones. Bueno, crea la SAFAP, digamos, fue un cambio verdaderamente importante en el sistema estructural, vamos a decir. Este proyecto tiene 307 artículos. Entonces, si bien indudablemente y de forma acertada, lo que más discute la gente, lo que más le puede preocupar y lo que está arriba de la mesa quizás en la conversación cotidiana es el aumento de la edad de retiro, hay muchos otros factores. Y como decía Ariel, bueno, hay cosas que quizás en grandes titulares uno puede decir, bueno, que tienen cierto sentido, que tienen criterio, que más o menos podría pensar en compartir, después se da cuenta que están bastante matizadas o bastante
licuadas, vamos a decir, esas medidas. Hablaba, por ejemplo, Ariel, del tema de la construcción. Es correcto que una persona que trabajó en la construcción durante mucho tiempo y que llega a los 60 años, por distintos motivos, es complicado que pueda prolongar mucho tiempo más su tiempo de trabajo, ¿sí? Digamos, esto es una cosa que no amerita mucha aplicación, ¿no? Digamos, por la característica que todo el mundo entiende, que conoce, que tiene el trabajo de la construcción. Sin embargo, el proyecto de ley habla de las personas que realizan, en primer lugar habla de determinadas tareas dentro de la construcción, ¿sí? Que se van a determinar cuáles son las tareas que requieren un alto esfuerzo físico, con lo cual ahí se daría a entender que no es para toda la actividad de la construcción, que habría que definir cuáles son esas tareas que tienen una alta carga física. Y en segundo lugar, el proyecto plantea que, o el anteproyecto, mejor dicho, que beneficio, por decirlo de alguna manera, de no extenderle la edad a las personas que trabajan en la construcción, no extenderle la edad de retiro mínima, sería válido para las personas que hayan cotizado 20 años en la actividad de la construcción, 20 años o más, y que trabajen al momento de solicitarla, al momento de generar la causal para la jubilación, al momento de estar en condiciones de retirarse, tienen que haber trabajado 8 de los últimos 10 años en la construcción. No solo en la construcción, sino en estas tareas que yo les decía que se van a definir. Y esto en realidad, digamos, esto puede generar un pequeño problema si uno entiende que la actividad de la construcción, como muchas otras, puede tener una trayectoria laboral ascendente. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona que entra a trabajar la construcción como peón, probablemente si trabaja 20 años en la construcción, no sea siempre peón, sino que, bueno, vaya con el aprendizaje del oficio, digamos, vaya mejorando en la escala de actividades, ¿sí? Vaya ascendiendo esa persona. Y es de esperar que en la medida en que ascienda, se pueda ir alejando de los trabajos más sacrificados, de los más demandantes. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente cuando quizás luego de toda una vida de trabajo en la construcción y de ese ascenso esperado, en los últimos años, bueno, probablemente no haya estado tan en contacto con las actividades más riesgosas, con las más pesadas desde el punto de vista físico? Podría darse que esas personas no logren en los últimos 10 años tener 8 dentro de ese conjunto de actividades, ¿sí? Entonces, fíjense lo que yo estoy hablando y es bastante, matiza bastante, digamos, lo que podría ser como el gran anuncio de decir, bueno, la gente de la construcción queda por fuera. No es tan así, se imponen una cantidad de restricciones, y bueno, en ese sentido hay que estar muy atento y conviene discutir mucho porque si no corremos el riesgo de tomar por literal una cosa que está planteada y que no es tan así, ¿no? Gabriel, yo le sumaría en que el sector de la construcción, y le agregaría también el sector rural, hay muchos trabajadores que no tienen una estabilidad laboral por el tipo de actividad que desarrollan, que muchas veces cuando termina una obra se queda sin trabajo y agarra su cajón de herramientas y va a recorrer otras obras a conseguir trabajo. Y llega promedialmente en un año, no trabajar un año, trabajar 6-7 meses. A veces puede cubrir el resto con seguro de paro, pero a veces si la rotación se da en plazos breves, capaz que no generó de nuevo el seguro de desempleo. Entonces, conseguir los 8 años también no es fácil. Y le sumo un comentario que me sorprende. Los trabajadores de las cooperativas de transporte hicieron una movilización porque ellos no están comprendidos
como la propuesta incluye construcción y rural, y los choferes cobradores deberían trabajar hasta los 65 años. Entonces hacen una movilización reivindicando la rebaja de la edad jubilatoria. Como les preocupa a los trabajadores del mar, hay que estar hasta los 65 años y por eso tienen bonificación de retirarse antes, o los docentes, o podríamos seguir recorriendo en la salud. Imaginemos una nurse, una enfermera en el CTI hasta los 65 años. Pero bueno, ¿qué le contesta en un Twitter el doctor Saldain? Y después lo hizo a través de una intervención en un reportaje en la prensa escrita. De que si le niegan la libreta de conducir, dice es una causal de discapacidad para la tarea habitual y por lo tanto tendrían derecho al subsidio transitorio. Eso no es así y él lo sabe muy bien, porque para tener derecho al subsidio transitorio hay que tener un porcentaje de discapacidad de un 50%. Que no sería esto. Que no lo determina tener o no tener libreta. Lo que lo determina es la tabla de baremos que mide cada una de la discapacidad y que debe llegar a ese porcentaje. Y que no entra de repente un pico de diabetes o que tenga... Pero no es solamente eso, porque si lo único que tiene es, supongamos, un problema de visión o lo que dices tú, capaz que porque tiene un pico de diabetes o porque es hipertenso y no le dan la libreta profesional, no es que quedó discapacitado para la tarea habitual. Entonces, ¿qué hace esa gente? ¿Quién le da trabajo para llegar hasta los 65 años? Sin duda, esconde muchas cosas cuando, como decía al inicio, nos pretenden vender el que es los 65 años. Pero es un análisis mucho más detallado, mucho más profundo, y bueno, y además plantea que otras actividades se pueden presentar, y sería bueno que nos compartas también, nos desarrolles un poco esto, Gabriel, de que bueno, si un sector de actividad entiende que el retiro debería ser antes de los 65, se puede presentar a esta comisión que se crearía con superpoderes en algunos, hasta pasando por encima o debilitando lo que hoy es el propio y el rol que tiene constitucional el propio directorio del Banco de Previsión Social. ¿Te parece, Ariel y Gabriel, si hacemos la pausa? Estamos pasaditos ya y venimos con esta respuesta. Con mucho gusto, y diciéndole a la audiencia que si le quedan dudas, si tienen preguntas, 099-215-270, que nos manden un WhatsApp y entre semanas le respondemos. La pausa y seguimos. Segunda parte de Caminante por Cable. Bueno, quedó planteada la pregunta de Ariel, de Gabriel. Bueno, ¿qué se responde a la misma? Bueno, yo voy a... Me vuelvo un segundito antes de la pausa, porque quería comentar una cosa bien importante que mencionaba Ariel. Él decía al final, cuando ponía el caso de los trabajadores del transporte, ¿no? Bueno, una persona que quizás no se le renueva la libreta, no puede consumir, ¿quién le da trabajo? Y creo que verdaderamente ese es un punto sobre el que la comisión, cuando trabajó la comisión de expertos durante parte del 2020 y sobre todo en el 2021, no tuvo un informe, no tuvo una evidencia concluyente de un fenómeno que muchas veces se plantea, bueno, ¿qué sucede cuando, si se extiende la edad de retiro, qué sucede con la población que está como en la cola para entrar al mercado de trabajo, ¿no? Porque esto se genera como una renovación de, bueno, si en la medida en que la gente se va retirando, otra gente va ingresando al mercado de trabajo. No hubo una evidencia firme de decir, bueno, esto efectivamente va a bloquear la entrada de jóvenes, como tampoco hay una evidencia de que no lo vaya a hacer. De lo que sí efectivamente hay un problema y hay evidencia, y creo que la gente, más allá de cualquier estudio que pueda haber,
si alguien nos está escuchando más o menos en esa franja de edad, lo va a entender perfectamente. Lo que sí hay una evidencia es que una persona que queda desocupada a los 55, 56, 58 años, tiene serias dificultades para volver a ingresar al mercado de trabajo, en todos los sectores. En los sectores más duros físicamente, por una cuestión lógica de que quizás ahí sí el trabajo y tomen o contraten a una persona quizás más joven. Pero esto opera en todos los sectores de actividad. No, a ver, esto es tan así que entre las reformas que se fueron haciendo en los últimos años, las reformas periódicas de las que arrancó hablando Ariel hoy, una de las innovaciones fue crear un subsidio especial por inactividad compensada. ¿Qué es eso? Es un subsidio que recibe una persona de 58 años que la despidieron, ¿sí?, de su trabajo, que no consigue volver a la actividad y que quedó, como quien dice, a la puerta de la jubilación. No tiene que tener 58 años y por lo menos 28 años de aporte. ¿Qué le permite eso a la persona? Que durante ese periodo, que es muy fácil entender y darse cuenta que es difícil quizás volver a la actividad laboral si a uno lo despiden, bueno, que la persona tenga un subsidio que le permita llegar a los 60 para configurar causal y jubilarse. Entonces ahí hay un problema también, quizás no tan visible o sí visible quizás para los que están más cerca de la edad de retiro, que siempre piensan, bueno, ¿qué pasa si me despidieran ahora o perdiera el trabajo? O como lamentablemente a muchos les puede haber pasado con la pandemia. Bueno, el efecto de extender de 60 a 65, más allá de la demanda física que pueda tener sobre una persona, para mucha gente, bueno, puede implicar también este riesgo bien importante, ¿no? Gabriel, y bueno, hoy no se elimina en el anteproyecto el subsidio de lo que se modifica, en vez de ser a los 58 años, pasa a ser a los 63 años, con 28 de trabajo. Por lo tanto, también ahí se postergan 5 años. Y ayer en la actividad que estuvimos, Ramón decía, recorran los shopping a ver si hay personas mayores de 40 años trabajando. Recorran los lugares donde venden tecnología a ver si hay personas de 50 años o más. No. Es decir, miren los avisos de trabajo a ver si no queda dónde se convoca a tomar personas de más de 50 años. Por lo tanto, eso que decís vos, la consecuencia que otro también de las reformas que se hicieron en el 2008 en el seguro de paro, porque costaba, y estamos hablando de hace 12 años atrás, encontrar empleo a los que tienen más de 50 años, en vez de ser 6 meses de seguro de paro, la ley permitía estar hasta 1 año en el seguro de desempleo, reconociendo que después de los 50 cuesta conseguir trabajo, por lo tanto, para que busques, claro, más o menos teniendo un pequeño ingreso como es el del seguro de paro, y no con la desesperación de no tener ningún ingreso. Entonces, ya se previeron las dificultades, los problemas que tienen los que tenemos más de 50 para conseguir trabajo. Porque aparte la gente joven, por ahí se le hace una pasantía, un contrato por 1 año, que a veces se renueva, a veces no. Y quería preguntarle, porque me quedó, y creo que mucha gente también le queda en la cabeza esta duda. Cuando se habla, Ariel, de ese seguro parcial que se da, ¿no?, a los 58, cuando la persona no llega a los 60, pero lo puede trabajar. Cuando llega a los 60, esos 2 años que va a tener ese seguro parcial, Gabriel, le va a quitar después para cuando se jubile, su mensualidad, y le va a quitar. No, es decir, cuando la persona cumple los 60 años, accede a la jubilación, porque, digamos, justamente está pensado para que la persona esté ese tiempo parado el subsidio y después justamente llegue a 60 años de edad y 30 de servicio y se pueda jubilar. ¿Sí? Si la persona así lo desea, digamos, puede justamente surgirle al final del subsidio, en el medio, lo que sea, un proyecto, una actividad laboral, lo que sea, y continuar en actividad. Pero no necesariamente, digamos, con eso ya alcanzaría para que la persona configure causal. Pero no me quita ingreso eso, por ejemplo, el redondeo de cuánto voy a cobrar la jubilación, no tiene nada que ver.
No, porque en realidad después cuando se vaya a hacer el cálculo jubilatorio, va a operar la misma regla que opera para cualquiera, ¿no? Al día de hoy, que son, bueno, los 20 mejores años o los últimos 10, si fueran mejores, con un tope del 5% por encima, pero la regla general es la de los 20. Bien. Entonces, digamos, si esos años, esos 2 años de subsidio están metidos dentro de los 20 mejores de la persona, bueno, no forman parte de los 20 mejores, digamos. Y si no fueran, justamente al no tomar todos los años, permitiría como que queden por fuera. Que después los años que el servicio digamos, es otro de los temas que también aborda el anteproyecto, seguramente no nos dé tiempo, pero bueno, esto va para largo esta discusión y vamos a tener posibilidad de mencionarlo. Lo que sí quería decir brevemente para los que quedaron enganchados con la pregunta de lo que planteaba Ariel, el anteproyecto plantea también que aquellas actividades, aquellos sectores de actividad, ramas de actividad, que tienen empleos que pudieran, que se entiende que están afectados por un desgaste a lo largo de la trayectoria laboral, podrían, en el plazo de 1 año desde que se aprueba la ley, desde que entra en vigencia la ley, ¿sí? Desde que entra en vigencia 12 meses, podrían o tendrían la posibilidad de presentar su caso, por decirlo así, o el caso de este sector o de esta rama, a estudio de una comisión que evaluaría si efectivamente las condiciones de trabajo, las características de la actividad ameritan que tengan una consideración especial. Entonces, si bien no se cierra la puerta, tampoco queda muy firme la posibilidad de que esto prospere. De hecho, es una de las cosas que se deriva al Poder Ejecutivo para que, bueno, organice este grupo de trabajo, esta comisión que evaluaría las características del empleo y determinaría cuáles son los criterios para definir si una actividad tiene estas características o no. Y ahí, bueno, hay otro gran capítulo que uno podría decir sobre la ley, que es la enorme cantidad de cosas que la ley no define o que propone no definir en el ámbito específico de la ley, y sí trasladarlas a la voluntad que tenga el Poder Ejecutivo después para llevarlas adelante o no, ¿sí? Puede ser lógico que quizás una ley no define todo, para eso están los decretos reglamentarios, pero creo que esta ley, una característica que tiene es que deja muchas puertas abiertas y en definitiva le deja muchos cheques en blanco, por decir así, al Poder Ejecutivo para que después reglamente, organice o lleve adelante disposiciones que pueden ser o no como las estamos contando ahora, ¿no? Sí, es una muy mala forma de legislar desde nuestra visión, de que uno de los poderes del Estado, como es el poder legislativo, donde ahí están los representantes de los distintos partidos, lo que la sociedad en las elecciones resolvió con su voto, que llevaran y construyeran nuevas normas y controlaran las normas también vigentes, que de alguna forma se deje de lado, dándole a otro de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, sea del sector y del partido que sea, el de este periodo, los periodos sucesivos, que tengan en sus manos analizar y otorgar nuevos derechos a sectores de actividad que no es que hay una transformación tecnológica o hay cambios en la forma de trabajo que debería analizarse. No, una realidad que ya existe hoy y que debería analizarse previo a la aprobación de una ley, si no son sectores que, como la construcción, que como el sector rural, deberían estar contemplados, además de, bueno, el planteo general que hacemos nosotros.
No pensar que los 65 años es una cosa aislada, que lo único que nos plantean, trabajemos, porque la gente dice, pero si ya te jubilás con más de 60 años, ¿para qué cambiar la edad? Bueno, porque detrás de eso, de vuelta, reiteramos, ¿ah? Hay que me hacen cotizar más años, cobraré menos años de jubilación y a la vez, el monto de la jubilación será peor. Entonces, creo que hay mucho para seguir conversando de Bien. esto, casi como una introducción, Tal cual, fue esta tal media cual. hora que compartimos con Gabriel y seguimos la semana que viene. Ahí está. Un abrazo grande, Gabriel. Un abrazo a todos, a las órdenes, chau chau. Bueno, Ariel, vamos a escuchar ahora un audio de Analia Gullón, de un tema muy importante que el martes se va a tratar, que es el tema de cuidado, ¿no? Sí, creo que vale la pena compartirlo con ellos, como decía yo al inicio, además reiterar, quien quiera acompañarnos allí en 18 de Julio y Rivera, el Centro de Estudios Seguridad Social del Banco de Previsión Social, tenemos esta importante actividad. Y aprovecho, porque a veces cuando uno consigue número para atenderse en la mutualista, en este caso el oftalmólogo, hay que aprovecharlo y dentro de un ratito tengo. Te están esperando. Así que, bueno, la escucharé por radio, la Ahí grabación de Analía. Un gusto y nos reencontramos el próximo sábado. No perdamos. Dale, Ariel. Vamos a escuchar entonces a Analia Gullón con este tema que sin duda es vital cuando se es adulto mayor, ¿no? El tema de los cuidados. Buenos días a la audiencia de Carve, buenos días Néstor y Ariel. Cuando hablamos de cuidado de las personas mayores, debemos de pensar en el envejecimiento cada vez más acusado de nuestra sociedad. El aumento de esperanza de vida, el incremento de la población mayor de 75 años, son fenómenos que, unidos al descenso de la natalidad y a la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, implicarán, por un lado, un aumento de demanda de cuidados en la vejez y por otro, una disminución de la capacidad de brindar estos cuidados al actor que tradicionalmente los ha desempeñado, la familia y sobre todo la mujer. En muchas ocasiones no es posible prestar suficiente atención al cuidado de los mayores, o no se poseen los conocimientos de los cuidados adecuados y las conductas aconsejables, provocando en la familia situaciones de depresión y angustia que desembocan a su vez en fuertes problemas para el núcleo familiar. Una preparación adecuada para estas tareas es necesaria, siendo conveniente contar con personas especializadas en ese tipo de asistencia. Pero debemos pensar también que las personas mayores poseen una avanzada capacidad para superar las dificultades. Lo han hecho a lo largo de toda su vida. Que debemos saber aprovechar su experiencia vital, no debemos dejar de considerar sus conocimientos, al contrario, debemos ayudar a desarrollar sus capacidades y evitar trastornos que puedan afectar tanto su salud física como mental. El cuidado es tanto un derecho como una función social. Debemos realizar acciones que buscan el desarrollo integral, la autonomía y el bienestar de la población en situación de dependencia, es decir, aquellas que necesitan la ayuda de otras personas para realizar actividades de la vida diaria. Implica la promoción de la autonomía personal, la atención y la asistencia a estas personas. Para ello es fundamental un sistema integrado nacional de cuidados que promueva y atienda de manera integral a las personas en situación de dependencia leve, moderada o severa, desde una perspectiva de derechos y en particular de género. Desde la creación del sistema de cuidado en 2016, los cuidados son un derecho humano reconocido y consagrado en la legislación de nuestro país. Tiene como objetivos impulsar un modelo de prestaciones y cuidados integrales basado en acciones de protección, intervención oportuna y, cuando sea posible, la recuperación de la autonomía de las personas en situación de dependencia. Promover la participación coordinada de prestadores de servicios públicos y privados. Promover la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros.
promoción de la capacidad de las personas que prestan servicios de cuidados, propiciar la integración del concepto de corresponsabilidad de género y generacional como un principio, la universalidad de los derechos a la atención, a los servicios y a las prestaciones para todas las personas dependientes y en condición de igualdad, la continuidad, calidad y accesibilidad de los servicios y las prestaciones de cuidados, la permanencia de las personas en situación de dependencia en el entorno de su vida cotidiana cuando sea posible, considerando sus preferencias sobre el tipo de cuidado a recibir, la atención de las diferentes necesidades de mujeres y hombres, considerando las edades y procurando la distribución de las tareas de cuidado entre todos los integrantes de la sociedad. A través de esta política pública de incipiente desarrollo, se han generado progresivamente nuevos servicios y prestaciones, expandiendo lo ya existente y articulando capacidades públicas y privadas para asegurar cuidados de calidad. Venimos caminando en estos servicios, siendo, como lo dijimos recién, una incipiente política que pretendemos profundizar y promoviendo este tipo de importancia en un encuentro de seguridad social. La Organización Nacional de Jubilados y el Banco de Previsión Social, en su representación de las clases pasivas, propician este encuentro de seguridad social donde hablaremos de la importancia de los cuidados en los adultos mayores. Se realizará el martes 23 de agosto a las 15 horas en el Centro de Estudios de Seguridad Social y Administración del BPS, edificio Brena. Contará con la presencia excelente del contador Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur, el economista Fabio Bertranú, director de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para el Cono Sur, de la compañera Estela Ovelar, presidenta de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y de Ariel Ferrari, director en funciones de la representación de jubilados y pensionistas del BPS. Siendo esta actividad realizada en forma conjunta por esta representación de jubilados y pensionistas en el BPS, más la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, representando a las personas mayores, a los interesados en el tema de la importancia de los cuidados de los adultos mayores, esperamos sea una jornada fructífera donde realmente con los expositores de la calidad que se han anunciado, será sin duda más aún de lo que esperamos. Felicitamos a la ONASPO y al director del BPS por pensar en este tipo de jornadas y pensamos que en el beneficio de continuar en este camino de encuentros en la seguridad social, con las temáticas que importan a las personas mayores. Muchas gracias. Agradecerle entonces a la compañera Analía Gullón, un tema que es vital, ¿no? Que siempre Ariel lo está manejando acá, el tema de los cuidados, la importancia que tiene el mismo, ¿no? Cuando se llega a cierta edad y hay una dependencia lógica, ¿no? Física, mental también, de alguien que, bueno, necesita la mano de otro. 099-215-270 es el teléfono para que ustedes envíen un WhatsApp y allí van a estar recibiendo material de primera mano, con la última información, con todo lo que usted quiere saber, y además usted puede plantear inquietudes, preguntas. 099-215-270 vía WhatsApp. Así que están invitados para que lo hagan desde ya. Les cuento que vamos a estar compartiendo con toda seguridad la semana que viene mucho más sobre la reforma, un tema que se está debatiendo en todos lados, lo decíamos con Ariel hoy. En cada lugar de trabajo hoy en día se habla de este tema,
porque preocupa sobre todo a la gente que ya está promediando su etapa laboral y que bueno, le preocupa qué va a pasar de aquí en más. Bueno, estando en Carve, escuchando Caminante, ustedes van a tener todos los sábados de 7 a 8 la palabra de quienes saben del tema, quienes han estudiado el tema, y van a tener de primera mano la posición en cuanto a cómo se ve esta reforma y qué pasos está llevando cada una de ellas. Les reitero que tenemos una temperatura ahí, más o menos, está frío, no está el frío de los últimos días, pero se sobrelleva bastante bien. El saludo, por supuesto, a todas las asociaciones de jubilados de todo el país, de norte a sur y este a oeste. Son más de 100 y pico, ¿no? Que la vez pasada en el Congreso, bueno, tuvimos la oportunidad de saludar a muchas de ellas. No fueron todas, pero bueno, la gran mayoría estuvo allí representando a muchos jubilados y pensionistas, y fue un placer haber compartido con ellos esos 2 días de trabajo en el Hotel Argentino de Piriápolis. Y que bueno, que de todas maneras ustedes saben que van a tener acá, como siempre, esa caja de resonancia, ¿no? Ese puente donde ustedes plantean las preocupaciones, pero además es muy sabido que no es fácil cuando se llega a la edad, o se está por jubilar o se está jubilado, y cuando no se llega a un buen poder adquisitivo, cuando falta esa plata para llegar al fin de mes, como siempre acá lo comenta Ariel, los que ganan la mínima sobre todo, y los que ganan también un poco más, ¿no? Porque no solamente ganar la mínima significa estar con dificultades a nivel económico para llegar a fin de mes, sino que quienes ganan 20 y poco también se les hace complicado, ¿no?Nosotros nos vamos. El agradecimiento a Jorge en los controles, que nos ha puesto al aire hoy. Hemos escuchado al economista Regalado hablando de la reforma, a Nelia Gullón ahora en esta última parte hablando del sistema de cuidados y de ese encuentro que va a haber importante el próximo martes en el edificio Brena, allí en Rivera y 18, donde ustedes van a poder también participar, y va a ser un debate muy bueno sobre el tema de cuidados. Va a estar la gente de la OIT, la representación social, la UNASPU, con la flamante presidenta Estela Ovelar. Quédense en Carve, ya llega simplemente Valeria Tanco para compartir una muy linda mañana. Con Caminante nos encontramos en 7 días. Que pasen bien, chau.